procesal colectiva de trabajo, tenemos que los tribunales de trabajo y de previsión social observan una organización distinta, derivado de que dentro del conocimiento de los juzgados de trabajo, ¿verdad?, de primera instancia, también va a darse conocimiento de los tribunales de conciliación y de los tribunales de arbitraje. Y haciendo un examen y revisión de lo que han resuelto estos tribunales, estos van a ser objeto de trámite de una segunda instancia. Y va a estar a cargo de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Por consiguiente, la organización en materia procesal colectiva que observan los juzgados de trabajo y previsión social va a ser la siguiente. Dentro de los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia, tenemos que estos van a tener bajo su responsabilidad el de conocer todos aquellos conflictos de carácter económico-social cuyo propósito sea obligar al empleador a la constitución de nuevos o mejores derechos a favor de los trabajadores o a la consiguiente adecuación de todos los contratos individuales de trabajo vigentes dentro del centro de trabajo. También los juzgados de primera instancia van a tener responsabilidad de conocer todos aquellos conflictos de carácter jurídico o de derecho surgidos con motivo del incumplimiento y la inobservancia de los instrumentos de normación colectiva. Estos los que fueron celebrados dentro de los trabajadores coaligados o sindicados y el patrono. Entonces, este objeto va a obligar al cumplimiento de la observancia de los derechos previamente establecidos. Todo esto ustedes lo van a encontrar y lo tienen que leer dentro de su código de trabajo. También los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia van a tener todos los conflictos de carácter económico, social, una vez hayan constituido en tribunal de arbitraje, ¿verdad? Todos los conflictos de carácter económico, una vez hayan constituido en tribunales de conciliación y hayan podido resolver la controversia surgida en esa etapa procesal del conflicto, y todas aquellas incidencias que derivan del trámite del conflicto, de conflicto colectivo de carácter económico, dentro de las que se incluyan diligencias de reinstalación, los incidentes de autorización de terminación de contratos de trabajo, los incidentes de represalias o los incidentes para declarar legalidad o la legítima huelga, ¿verdad? Entonces, estos 4 incisos son los que van a conocer los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia. Estos juzgados pueden conocer tanto en derecho derecho individual de trabajo y derecho colectivo de trabajo. Siempre van a tener esa competencia y así va a ser distribuida la materia procesal colectiva. Dentro de la distribución y regulación colectiva de la competencia, tenemos que en el artículo 288 del Código de Trabajo establece para determinar la distribución de la competencia la creación de zonas económicas con base a los siguientes factores. Bueno, los factores van a ser concentración de trabajadores en cada zona económica, la industrialización o números de industrias que existan en cada zona económica, los números de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como de patronos, si es que las hay, y si existen en cada zona económica,
y el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oyendo previamente la Inspección de Trabajo en relación a los factores anteriores. Entonces, tenemos el artículo 288. Que establece que los juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica de la Corte Suprema de Justicia determine atendiendo a, ¿verdad? Ya lo dijimos, concentración de los trabajadores, solo que acá yo le agregué en cada zona económica. Industrialización del trabajo, ¿verdad? Y yo le agregué en números o industrias que existen en cada zona económica. Número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales, ¿verdad? Y yo le agregué si las hay que existan en cada zona económica. Del informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oyendo de previo a la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Y yo le agregué en relación a los factores anteriores. ¿Por qué? Porque estas mismas normas de competencia van a regir también para el derecho laboral individual, ¿verdad? Pero acá, en este momento, estamos estudiando el colectivo. Por eso es que yo le hago esas anotaciones. El 289 les establece que los jueces están a cargo de un juez y debe ser abogado de los tribunales de la República, ¿verdad? Y de preferencia especializados en asuntos de trabajo, y estos pueden ser removidos por un juez. Así igual habla del secretario, de los notificadores y de los oficiales, ¿verdad? Acá dice, los juzgados de paz conocen todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Todos los jueces de la República de Guatemala tienen competencia para conocer de esos conflictos desde que no hubiese jueces privativos de previsión social. Contra las resoluciones que se dicten caben recursos que establece la ley. Acá tenemos que entonces la competencia para los jueces de paz en asuntos laborales es que se tiene que ampliar con el objeto de ampliar la cobertura de la justicia de previsión social y lograr más acceso a la justicia laboral. Se realizó una reforma, ¿verdad?, al código, y se amplió la competencia que originalmente tenían los juzgados de paz, y ahora pues es la forma en que pueden conocer sobre las reclamaciones que cumplan dos condiciones establecidas en esta norma, y estas son que la cuantía no exceda de 3,000 quetzales y que no exista en la localidad en la que se encuentra el juzgado de paz, un juzgado privativo de trabajo y previsión social. Entonces, el juez de paz no va a tener competencia para conocer una reclamación laboral de esa localidad si existe un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, aunque la cuantía del conflicto laboral, del conflicto que estamos hablando, porque estamos hablando de colectivo de trabajo, sea menor a 3,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que eso está regulado en el Código de Trabajo, y tenemos ese tipo de competencias. Ahora bien, ampliando el artículo 292, que ahí les establece, dice, fue lo que estudiamos anteriormente. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Va. Ampliando la información a ese código de trabajo, tenemos
que la competencia de jueces de trabajo de primera instancia, esta norma va a enumerar los asuntos de primera instancia que deben conocer los jueces de trabajo, ¿verdad? Pero vamos a hablar colectivos. O sea, ahorita se ubican en el derecho colectivo. Dice, cuando afectan varias relaciones de trabajo y la controversia es producto de la discusión de interés colectivo, esto quiere decir que el interés es común a todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, de lo que tiene establecido el artículo 292 en cuanto a la competencia de los juzgados de trabajo en primera instancia, pero en materia colectiva de trabajo, van a conocer los juzgados de primera instancia. Cuando hablamos de económico-social, dice que cuando la controversia entre las partes es un producto de interés de modificar el sistema legal laboral a través de la creación o supresión de normas vigentes, ¿verdad? Entonces, esto va a ser lo que conoce los juzgados de primera instancia de trabajo en cuanto a colectivo laboral, ¿verdad? Acá yo les puse un ejemplo de cómo estaban y están, ¿verdad? Aunque ya esta es una forma positiva, no vigente, porque en un momento anteriormente se utilizaba estas regiones económicas. Y tenemos que la número 1, ¿verdad? Era la región metropolitana y que está de color morado, ¿verdad? Está de color morado. Después tenemos la región norte, ¿verdad? Que está de color verde. Tenemos a la región nororiente, que está de color blanco. La región suroriente, que está de color celeste. La región central, que está de color verde. La región suroccidente, que está de color como piel. Acá tenemos la 17, 21, está San Marcos, está Totonicapán, la región 7, que está la noroccidente, que tenemos a Huehuetenango y a Quiché, y la región 8, que es Petén. Entonces, estas son las regiones económicas que se tenían en un momento y así y conforme estas regiones económicas era que se tramitaban tanto el derecho laboral individual como el colectivo, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo estaban divididas. Y ahora tenemos a los sujetos y a las partes procesales, pero del derecho procesal, sustantivo colectivo de trabajo. Dice, la coalición es la agrupación o unión de personas con el propósito de realizar fines específicos y defender sus intereses de clases. En el derecho procesal, ¿verdad?, de trabajo, la coalición puede definirse como la unión de trabajadores con otros de carácter temporal o transitorio, cuyo propósito será el de unirse para obligar al empleador a atender y resolver controversias surgidas con ocasión a la relación de trabajo que puedan ser susceptibles de afectar la continuidad de las labores y generar un posible movimiento de huelga. Entonces, sabemos que la coalición va a ser un grupo de personas, de trabajadores que se van a integrar para, se van a reunir para
dialogar para exponerle la situación que les está afectando dentro de ese centro de trabajo y que quieren solventar, ¿verdad? Entonces, esto es algo permanente, no es permanente, perdón. Esto es un grupo que se establece antes de cualquier situación y acá como lo establece o como nos lo explica es que acá el objetivo o lo que vamos a tener como finalidad es generar un posible movimiento de huelga, ¿verdad? Entonces, este no va a ser de carácter permanente, este es de carácter temporal y transitorio. Y puede ser de 1 a más trabajadores. Y pueden unirse para obligar al empleador a atender y resolver las controversias surgidas con la relación del trabajo. Y tenemos el sindicato. Acá el sindicato es una organización o asociación profesional compuesta o integrada por personas que ejerciendo oficio o profesión iguales u oficios o profesiones similares o conexos se unen para el estudio de la protección de los intereses que así comparten, ¿verdad? Estos van a constituir la forma de organización colectiva más depurada y contemporánea. Sí es de carácter permanente. Y sus finalidades pueden ser mediatas o inmediatas, pues no buscan resolver únicamente las controversias del presente, sino también del futuro. Lo de las controversias del presente y del futuro, se los expliqué la clase pasada cuando les hablé sobre el conflicto colectivo económico-social, ¿verdad? Que se llevaba a cabo, que es manejado por un sindicato. Entonces, acá ellos van a resolver esas controversias, ¿verdad? Y aunque las personas no estén integradas a los sindicatos o las personas estén fuera del centro de trabajo y después ingresen a trabajar a ese centro, van a gozar de esas esas garantías, de esos derechos adquiridos por estas negociaciones. Entonces, a diferencia de la coalición, el sindicato tiene carácter permanente, ¿verdad? La coalición va a obligar al empleador a atender y resolver controversias, ¿verdad? Con relación a trabajo. Pero esta coalición es un conjunto de trabajadores que no va a ser permanente. Y acá esta coalición se va a enfocar más que todo a generar un posible movimiento de huelga, ¿verdad? Pero el sindicato no. El sindicato siempre va a ser una organización y una asociación profesional. Va a ser una organización colectiva, tiene carácter permanente y ese carácter permanente le hace que sus finalidades van a buscar soluciones mediatas o inmediatas y a presente, o sea, del momento y a futuro también. Todo esto con el propósito de obligar al empleador judicialmente a la creación o modificación de las condiciones de prestaciones de servicios vigentes en el centro de trabajo al momento que surge la controversia y por consiguiente van a conducir a la estipulación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. La coalición no. La coalición no puede llegar a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Porque su carácter es temporal y transitorio.
y el sindicato sí. Entonces, ahí están las diferencias dentro de una coalición y dentro del sindicato. Dentro del sindicato tenemos que el artículo 206 de nuestro Código de Trabajo define al sindicato como toda organización permanente de trabajadores o patronos o de personas de profesión u oficio independientemente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos, sociales comunes, ¿verdad? Entonces, el artículo 206 del Código de Trabajo les establece cuál es la definición del sindicato dentro del Código de Trabajo. También podemos especificar que hay asociación, que un sindicato es una asociación profesional como la Asociación de Trabajadores o Patronas constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de esos respectivos intereses, ¿verdad? Entonces, el sindicato, esa es su finalidad. Está constituido para el mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores dentro de un centro de trabajo. Y dentro de los artículos 206 y 215 del Código de Trabajo, van a encontrar ustedes la clasificación de las asociaciones profesionales en sindicatos por su naturaleza y en sindicatos por su composición. Para una mayor ilustración, ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Dentro de su naturaleza tenemos a los sindicatos urbanos y a los campesinos. Los urbanos son sindicatos, todos aquellos que sean patronos de trabajadores que se constituyen en las ciudades o metrópolis y que por consiguiente se agrupan a trabajadores o patronos cuya actividad laboral se desarrolla en esas áreas. Entonces, eso es en cuanto al sindicato por su naturaleza urbano. Ahora, el sindicato por su naturaleza patrono, campesinos tenemos. Los sindicatos campesinos son los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independientes, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. En cuanto a esta definición, puede sostenerse el criterio de que los sindicatos campesinos serán también constituidos por todos aquellos trabajadores dedicados a las actividades del campo y sean esta de naturaleza agrícola o ganadera. Entonces, 206 y 215 del Código de Trabajo, por favor. Tenemos dentro de la clasificación de los sindicatos por su composición, ¿verdad? Tenemos a los de empresa por su composición, a los de empresa, a los gremiales y a los de industria. A los de empresa ya sabemos que los sindicatos de empresa son los que se constituyen por trabajadores de distintas profesiones u oficios y que prestan sus servicios en la misma empresa, en dos o más empresas iguales, ¿verdad? Tenemos a los gremiales, que son los sindicatos gremiales son los que se constituyen por trabajadores de una misma profesión u oficio y si se trata de patronos de una misma actividad económica. Y en cuanto a la industria, esta clase de sindicatos es producto de una reforma producida al Código de Trabajo mediante el decreto 18/2001 y que adicionó al artículo 215 del Código de Trabajo esta nueva clase de organización. Y los sindicatos de industria son los sindicatos que se constituyen por trabajadores de varias profesiones u oficio, que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y o empresarios de esa actividad. Entonces, eso lo pueden encontrar en los artículos 206
y 215, y como les dije, la industria, los sindicatos de industria, la clase de sindicatos de industria tiene una adición por el decreto 18/2001, ¿verdad?, que adicionó al artículo 215 del Código de Trabajo. En cuanto a los principios rectores de los sindicatos, estos los pueden encontrar regulados en el artículo 207 de su Código de Trabajo. Dentro de los principios rectores de los sindicatos podemos establecer el respeto a la voluntad de la mayoría. Y este principio se sustenta sobre la base de que el poder soberano de decisión de los organismos sindicales recae en el órgano denominado Asamblea General, en donde la voluntad de la mayoría de afiliados tienen voz y voto y deciden los destinos de esta asociación. Entonces, a eso se refiere el principio de respeto a la voluntad de la mayoría, porque todos van a tener, todos los afiliados sindicalistas van a tener derecho a voz y a voto, ¿verdad? Como segundo principio rector de los sindicatos tenemos el voto secreto y su excepción. Este principio descansa en la garantía de que se presenta para los afiliados de la organización sindical que el sufragio puede expresarse en forma secreta. De esta forma de expresión del sufragio no solo supone la transferencia del ejercicio del voto, sino además el libre ejercicio democrático, que debe significar que para quien vota puede hacerlo sin ser objeto de presiones de ninguna naturaleza. También como principio rector del sindicato, el voto por persona, ¿verdad? Este principio va a descansar en que el derecho del que goza cada uno de los afiliados al sindicato es emitir su sufragio en cada cuestión que deba decidirse dentro de la presente Asamblea General. Y por último, tenemos el principio rector de la posibilidad de ocupar cargo público remunerado. Y aunque este no es propiamente un principio de sindicatos, es importante hacer mención, pues el resultado de la reforma producida al Código de Trabajo mediante el decreto 6492, que permitió a los miembros de los sindicatos el derecho que se suspenda de forma total la relación de trabajo en el caso de que estos ocupen un cargo político remunerado, ¿verdad? Entonces, es evidente de que el espíritu de la reforma es posibilitar la participación política de los miembros de los sindicatos sin que esto implique la terminación de su contrato laboral. Entonces, para dar la introducción al tema de los sindicatos, pues eso es lo que les puedo mencionar por el momento. Ya conforme ustedes vayan pasando los cursos, van a ver la figura del sindicato en su mayor esplendor, desde cómo se inicia, cómo se forma, cómo se instituye, los pasos de inscripción del sindicato, pero eso va a ser más adelante. Entonces, ahora tenemos los patronos. Dice, derivado de que los empleadores no se organizan en sindicatos, no se aprecia en la práctica procesal del trabajo que estos comparezcan como parte actora dentro de un proceso colectivo por medio de aquella forma de organización, ¿verdad? Entonces, contrariamente, si es común ver al empleador aparecer como parte demandada, pero en forma individual, ¿verdad? Ya sea que se trate de una persona física o bien de una persona jurídica. Así también, en los pocos casos en los que se promueven conflictos colectivos de carácter económico-social por parte de los empleadores, se ve aparecer a estos dentro del proceso también de una manera individual. Y esta situación, como ya se dijo, se deriva de que no se organizan en sindicatos, sino en organizaciones de carácter civil, ¿verdad? Que son denominadas como cámaras o bien
pueden ser el Comité de Asociaciones Comerciales como el CACIF, y el cual se asemeja a lo que en el orden laboral es una confederación de sindicatos. Entonces vamos a ver muy esporádicamente puedan ver un sindicato de patronos, ¿verdad? Ya que en la práctica no se ve esa forma procesal del trabajo. Entonces, pues esto es en cuanto a los sujetos procesales. Les puedo ampliar la explicación en cuanto a la coalición. ¿Por qué aparece como sujeto procesal o parte procesal? Porque este va a ser un grupo de trabajadores que se van a organizar para, como ya dijimos, generar un posible movimiento de huelga, ¿verdad? Le van a presentar las situaciones, le van a presentar al patrono las intenciones de mejorar las garantías mínimas que tienen como trabajador. Entonces, la coalición, este grupo de coalición va a pasar a ser un sujeto procesal, una parte procesal en cuanto al derecho colectivo del trabajo. Asimismo, los sindicatos, cuando ya están instituidos, ya están inscritos, ya pueden ser legalmente llamados como sindicatos, ellos pues van a tener esa participación como parte o como sujeto procesal dentro de un conflicto colectivo de trabajo, ¿verdad? Y los patronos, pues, no van a estar como una parte actora, sino que siempre, o la mayoría de casos, va a ser la parte demandada, ¿verdad? A los patronos son podemos decir, la parte pasiva, a los que van a demandar, a los que le van a exigir que hayan mejoras en cuanto a las condiciones de los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los sujetos y de las partes procesales dentro de un conflicto colectivo de trabajo, tenemos a la coalición, a los sindicatos y a los patronos. Y en cuanto a la distribución económica, a la distribución y regulación de la competencia, como tenemos tiempo, les puedo ampliar en cuanto a quiénes son los que tienen competencia para ver el arbitraje, porque solo vimos en cuanto al juzgado los juzgados de primera instancia. Entonces, podemos ver los tribunales de conciliación y de arbitraje, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos todavía como 9 minutos y les puedo ampliar ese tema. Ya vimos la competencia en cuanto a derecho colectivo del trabajo en jueces de trabajo y previsión social. Entonces, se pueden ubicar dentro de el artículo 293, que acá establece que dice tribunales de conciliación y arbitraje. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener el justo equilibrio de los diversos factores de producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Los tribunales de conciliación, estos constituyen un importante órgano que el Estado crea con el objetivo de fomentar la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores, y se relaciona con el artículo 5.2 literal E del convenio 154 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y la competencia de estos tribunales, ustedes la pueden encontrar en el acuerdo de la Corte Suprema 2-2003 y 4-2003. Estos son, como primer lugar, el presidente o el que preside va a ser un juez de trabajo y previsión social. Van a tener 2
un titular, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, ¿verdad? Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Y estos cargos son públicos y obligatorios. Así se va a integrar un tribunal de conciliación y arbitraje. Esto, como les dije, está regulado en el artículo 293 del Código de Trabajo. Entonces, por naturaleza de sus funciones y el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación, y los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de su cargo hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. Entonces, dentro del artículo 294, podemos establecer que los órganos, los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y van a funcionar en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. ¿En dónde pueden encontrar esas asignaciones? Pues la pueden encontrar en los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia número 2/2003 y 4/2003. Segundo párrafo del artículo 294, los jueces y quienes integran los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas, las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente su presupuesto eficiente, recursos para ello, gestionar conforme la ley las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje van a conocer en primera instancia, ¿verdad? Y eso es en cuanto a los tribunales de conciliación y arbitraje, la competencia, y tenemos también la Corte de Trabajo y Previsión Social. La Corte de Apelaciones, en el artículo 300, estima que la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones, que conocerán en segunda instancia los asuntos de trabajo y previsión social. Tengo entendido que hay una sala en Zacatepeques que conoce materia laboral, pero ahorita se me acaba de, pero voy a verificar eso porque tengo entendido que sí hay salas que en Zacatepeques, pero no estoy segura de qué sala, porque sala civil sí, sala civil está la primera, la segunda sala, la sala tercera de lo civil, la sala cuarta que está en Zacatepeques, la sala quinta que está en la zona 1. Pero en materia laboral no sé, voy a verificar ese aspecto. Dichas salas, 301, dichas salas están integradas por magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal electo el primer término y correspondiendo la calidad de vocal primero y vocal segundo, ¿verdad? Entonces, esa es en cuanto a la competencia de las salas de apelaciones en materia laboral en colectivo. Y es muy importante que ustedes conozcan también el artículo 307 en cuanto a los procedimientos de jurisdicción y competencias, ¿verdad? El artículo 307 establece que los conflictos de trabajo, en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de materia y de territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador.
Entonces, cuando se negocien contratos colectivos de trabajo o pactos colectivos de trabajo, la competencia o la jurisdicción va a residir conforme las leyes tribunales, si en caso dentro de este contrato o de este pacto no hay una cláusula que va a favorecer notoriamente al trabajador. Si hay una cláusula que favorece, pues se va a tomar esa competencia, ¿verdad? La que está pactada por escrito dentro de ese contrato o dentro de ese pacto colectivo. Y 308, los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que le esté sometido ni para dictar su fallo. No obstante, para comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no esté fuera de su, cuando este no fuere de la jurisdicción privativa de trabajo, ¿verdad? Acá podemos establecer que existe un pacto de sumisión en materia laboral, ¿verdad? Y este pacto de sumisión en materia laboral, le da la facultad o es la facultad que tienen los jueces de trabajo de conocer un conflicto laboral y no puede ser extendida a otros jueces por razón de territorio o de materia, ¿verdad? Sin embargo, es posible que las partes dentro de un contrato pacten la sumisión de competencia por razón de territorio o un juez distinto al de las reglas establecidas del artículo 304 del Código de Comercio. Pero este pacto de sumisión es el que yo les establecía o yo les explicaba dentro del artículo 307, última línea, ¿verdad? Que si hay este pacto de sumisión en materia laboral y va a favorecer al trabajador, se puede realizar. Si no, no pueden realizar ese pacto. Entonces, qué bueno que nos dio tiempo para ampliar en cuanto a la competencia en derecho laboral colectivo de trabajo. Todo esto ustedes lo pueden encontrar dentro de su código. Todo está normado en su código de trabajo. Entonces, les agradezco su atención. Muchas gracias por haber estado dentro de del día de hoy. Les deseo feliz tarde y muy buen provecho.